Listo, ahora continuamos con el DOM número 6 de nuestra carpeta de DOM, ¿sí? Acá ya hemos estado viendo en el video anterior cómo manipular los atributos del DOM mediante el style. Básicamente hemos agregado fondos en el elemento, hemos cambiado el color de la letra, y por ahí le hemos dado un sombreado. Entonces, básicamente con estos ejemplos vamos a reforzar esto, ¿sí? Básicamente tenemos el objeto style, ¿no? Como lo que está escrito comenta, ¿no? Permite modificar las propiedades de CSS, ¿ok? Como también les decía, dentro del HTML también se puede colocar el atributo style y empezar a agregar ciertos estilos CSS, ¿no? Lo recomendado es crear un archivo CSS aparte y ahí empezar a seleccionar los elementos con estos selectores de CSS y agregar ciertos estilos en referencia a esos elementos, ¿ok? Entonces, básicamente con el style haciendo document o el elemento capturado, ya sea con un get element by element ID, por ejemplo, o un query selector, vamos a tener ese elemento y a ese elemento podemos acceder a sus propiedades, perdón, a sus atributos, como por ejemplo el style, que nos va a permitir a nosotros modificar, como su nombre dice, las propiedades del CSS. Es un elemento directamente desde JavaScript, así que estamos trabajando con JavaScript, por eso que también lo podemos utilizar, ¿no? Ujú. Tenemos un ejemplo, como ya lo hemos estado viendo. Voy a tener un elemento, document.querySelector, mi elemento. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos recuperando un elemento, ya sea un div, un párrafo, un h1, lo que fuese, pero estamos obteniendo el primero que cumpla que su ID sea mi elemento. Después de haber recuperado este elemento, como ya lo hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores, lo que vamos a hacer es ingresar a su propiedad de style. Dentro de style vamos a acceder a su propiedad color y le estamos seteando un color. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que imaginemos que este sea un párrafo que ya tiene el color de texto negro por defecto. Lo que estamos haciendo, le estamos seteando, le estamos sobreescribiendo la propiedad color y le estamos diciendo tú vas a ser azul. En otro ejemplo, tenemos un párrafo con las letras amarillas y lo que estamos haciendo acá es colocarle o seteándole o sobreescribiéndole el valor color azul. ¿Sí? Y también qué estamos haciendo, porque no solamente es hacer esto, ¿no? Sino también podemos seguir eh, seteando, por así decirlo, propiedades de CSS. Por ejemplo, al elemento, aparte de colocarle el color de letra, también le vamos a dar un color de fondo. En este caso, un gris claro, como se puede notar en la imagen. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo poder hacer eso. Ahora, todo va a depender si es que tú quieres hacer de manera demostrativa, creo que está bien poder afectar los elementos del CSS, ¿no? Las propiedades del CSS, ¿no? Pero si tú tienes un JavaScript que solamente se encargue de eso, hay que buscar otras alternativas que puedan ayudarnos a poder tener unos estilos más dinámicos, ¿ok? Algo importante que ya también les había comentado, pero acá lo tengo como una nota. Las propiedades de CSS se transforman de keep up case. El keep up case es como nosotros trabajamos los CSS, por ejemplo, background color, que es así la manera que si recuerdas bien, trabajas tus estilos de CSS. Acá creo que tenía los estilos CSS. Ajá, por ejemplo, background color, ¿no? Colocamos el nombre con guión, ¿no? Esto de acá es el keyword case. Entonces, si nosotros queremos manipular, por ejemplo, el background color, tenemos que convertir esto en un camel case. Profe, pero ¿cómo lo convierto? No te preocupes, solamente colocándole la segunda palabra con mayúscula y sin guión. Background color sería background, la C mayúscula color. Y es así como nosotros vamos a hacer referencia de esa propiedad. ¿Sí? Solo afecta a estilos inline, ¿no? Básicamente, si nosotros nos acordamos que era lo que les decía, van a ser los atributos que se pueden trabajar de manera en línea. ¿Qué quiere decir en línea? En el mismo HTML puedes colocar un style, como nosotros lo hemos estado haciendo. Si no hemos colocado en nuestros ejemplos, que está acá, creo, dentro de esto no hemos colocado un style, es por defecto no tiene y nosotros lo estamos creando de cero. ¿Sí?
Otro tema importante es cambiar las clases con class name y class list. ¿Qué es esto de cambiar de clases? Prácticamente es la manera de cómo nosotros modificar la clase de ese elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro ejemplo anterior, teníamos a nuestras div que tienen unas clases. Entonces, utilizando class name y class list, nosotros vamos a poder eh, setear las clases, o sea, quitar esto y quizás colocarle otra clase, remover la clase que era lo que les decía, o duplicar la clase, ¿no? Entonces, ¿para qué va a ser esto importante? Quizás en alguna lógica que nosotros estemos utilizando, necesitamos cambiar algún elemento, su clase, para que ya no le afecte un estilo, por ejemplo. O para que un query selector all, por ejemplo, ya no lo almacene en su arreglo, sino que almacene otros tipos de clases. O sea, va a depender mucho de la solución que nosotros estemos proponiendo. Por ejemplo, utilizar class name, como se dice acá, reemplaza completamente la clase de un elemento. ¿Cómo así? Vamos a tener un elemento. Estamos seleccionando el primer elemento que cumpla con ese ID. Este de acá va a ser mi elemento, pero ¿qué sucede? De que este elemento va a tener también una clase. Por ejemplo, nuestro ejercicio de acá. Es cierto que yo tengo una clase, pero puedo poner acá un ID que va a ser cont. Entonces, este va a tener nuestro ID y también va a tener una clase, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es recuperar ese elemento por su ID y le estamos seteando o le estamos colocando una nueva clase. Entonces, si este, por ejemplo, tenía desde el inicio, cuando se creó el HTML, tenía una clase llamada contenedor, ahora cuando se aplique este funcionamiento, ahora va a ser mi nueva clase. Listo. ¿Cómo funcionan las class lists? Es más flexible que las class name. Las class name tú seteas directamente y ya nada más puedes hacer. En cambio, las class lists es más flexible, como lo he puesto, permite agregar, eliminar o alternar clases específicas sin afectar a las demás, ¿no? Acá el class name es como que más directo, es más radical, cambia y cambia. No nos permite mayor manipulación. En cambio, las class lists sí. Por ejemplo, tengo una constante llamada elemento y estoy recuperando ese elemento por ID. ¿Sí? Puede ser un div, un párrafo, lo que sea. Dentro de ese elemento también tiene que tener un atributo class para nosotros poder trabajar con esa clase. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agregarle una nueva clase más. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, acá una clase contenedor, puedo agregarle acá una nueva clase. Quizás para que pueda tener unos estilos personalizados, etcétera, o depende de tu solución. Entonces acá se le puede agregar con class list, le estamos agregando una nueva clase. ¿A quién? Al atributo clase que está dentro de ese elemento. En cambio, con el class list no podemos hacer eso, solamente reemplazamos de manera directa todas las clases que puedan tener ese elemento. Si yo tenía mi elemento que puede ser que tenga, no sé, pues uno, 2 y 3, con el class name que hemos estado viendo, con mi nueva clase lo que va a hacer es borrar todo esto de acá y le va a colocar esto de acá. Va a depender mucho de la funcionalidad y de la solución que le coloquemos eh, para que esto esté bien o no, ¿no? Y lo otro que estamos viendo es el add, le estamos agregando una nueva clase. Como quiere decir, si esto no tenía, por ejemplo, nada de esto, lo que estamos haciendo, le estamos agregando una nueva clase. ¿Sí? Genial. También podemos eliminar una clase, básicamente es el elemento capturado con el class list y remove. Lo que va a hacer es esto, ingresar o leer todo lo que está dentro de nuestro atributo class, va a buscar algo que coincida con mi clase y lo va a quitar. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, perdón, DOM6, ¿no? Open with, ya, quiere decir, por ejemplo, si yo tengo mi clase como está acá, dentro de mi HTML, por ejemplo, así, ¿qué va a pasar? Si yo aplico element class list remove mi clase, lo que va a hacer es quitarle esto de valor de acá. En cuando el index ya esté corriendo, cuando el script JS ya esté corriendo,
¿ok? Antes de eso no va a pasar eso. O sea, no es que lo va a eliminar automáticamente en tu index HTML, no va a existir. Sí va a existir, pero cuando corra nuestro script JS ya no va a estar. ¿Por qué no va a estar? Porque estamos aplicando el remove. Ahora, tenemos otro que no es tan popular que es alternar una clase, ¿no? Lo agregas si no está o la eliminas si ya está, ¿no? La manera más sencilla quizás de trabajar con el class list es con el toggle. El toggle me va a decir básicamente es, yo voy a colocar por ejemplo otra clase y lo que va a hacer es esto, es ingresar por así decirlo al atributo class de mi elemento, va a buscar si existe otra clase, o sea, la clase, otra clase, y si la tiene la elimina. Pero si no la tiene, la agrega. ¿Ok? Como digo, va a ser mucho con el tema de la solución que querramos buscar. Como tercer punto, modificar los estilos en grupo. Esta es otra manera de nosotros poder setear los atributos. ¿A qué me refiero? De esta manera. Puedes sobreescribir, como les digo, es sobreescribir. Cuando nosotros sobreescribimos es todo lo que estaba inicialmente no va a existir y ahora va a estar lo que nosotros coloquemos en ese instante. Va a sobreescribir o agregar un atributo style con múltiples propiedades. Nosotros hemos colocado quizás más arriba un style color, un style background color, pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer que sea todo en una sola línea y diferentes estilos en línea? Vamos a utilizar el set attribute. Con el set attribute yo lo que estoy haciendo es agregarle un conjunto de atributos. Oye, pero solamente va a funcionar para el style, no. Cuando nosotros colocamos un set attribute, le estamos diciendo que vamos a colocar un conjunto de atributos o un atributo. ¿Como cuáles? Como style. ¿Qué atributo hay? Source. ¿Qué más atributos hay? Alt, creo. Name, eh, ID, así, etcétera, etcétera. En este caso, estamos colocando el atributo style. Profe, ya me equivoqué. ¿A qué se refiere? A todo esto, amigo. Class es un atributo. Sur es un atributo. Y todos los atributos que puedan estar dentro del elemento, nosotros los vamos a poder setear de esta manera. Para este ejemplo, se está seteando un atributo style. ¿Qué cosa se está colocando? Dos atributos style. El primero perdón, tres atributos. ¿Cómo lo podemos definir? Colocamos el atributo que queremos agregar, coma y sus valores. ¿Qué valores? En este caso tres que están separados por punto y coma. ¿Sí? Le estamos colocando un color rojo a la letra, un fondo amarillo y un font size de 20 píxeles, ¿no? Ahora, acá hay algo importante, que a diferencia de que nosotros colocamos acá el background color de la manera camel case, cuando nosotros queremos colocar de esta manera los set attribute, acá sí vamos a colocar en el formato keyword case, que es palabra guión palabra, ¿sí? Font size. Entonces, acá es la manera de cómo nosotros vamos a colocar como si estuviéramos en una hoja de estilos. Sí, entonces así es como colocamos los atributos. No solamente style, solamente que acá estamos hablando de style, pero se puede colocar los dos atributos, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero manipular las hojas de estilos? Esto también se puede hacer gracias al DOM y JavaScript, pero no es recomendado. Si nosotros queremos hacer manipulación de CSS, hay que tratar que sea lo más mínimo para aprender, para hacer nuestros proyectos y hacer varias cositas, es importante saber esto de acá, pero no es que se aplique directamente en nuestra vida real. Si por A o B tú entras a un proyecto ya trabajando y ves que tienes un JavaScript, que tiene un DOM, que controla un CSS y capas y líneas de eso, entonces hay que revisarlo bien, quizás hay mejores maneras de poder hacer eso. Pero igual acá te lo enseño. Acceso y manipulación de hojas de estilo. También podemos acceder a las hojas de estilo. Sí, podemos crearlo y podemos hacer todo lo demás. Por ejemplo, vamos a agregar estilos en un style. ¿A qué me refiero? A esto de acá. Nosotros podemos crear un style dentro de nuestro documento, ¿sí? Primero que se hace, se crea document create elemento, así como lo hemos estado haciendo en videos anteriores, hemos creado div párrafos. Acá estás creando un elemento llamado style, ¿no? Es como si también quisiéramos crear un script, ¿no? De JavaScript, ¿no?
Entonces creamos el style y le vamos a agregar un contenido. Recuerden que el text content era para agregar contenido a nuestro elemento y que le estamos agregando esto de acá. Le estamos agregando HTML, CSS. Profe, no lo entiendo. Es como si nosotros hiciéramos esto, algunos. Es como si nosotros agregáramos style. Vamos a poner acá style, creo que me reconoce. Perdón, perdón. Acá. Acá creo que es el style. Es style. Ajá. Y acá dentro del style vamos a colocar nuestros valores de CSS. ¿Sí? Listo. Entonces acá le estamos agregando que va a ser un selector de clase llamado destacado. Le estás agregando color, background y un padding de 10 píxeles. Y acá le estamos agregando. Después de eso, le estamos agregando al head. No al body, sino al head. Y le agregamos al head el estilo. Este estilo de acá. Y posterior a eso, decimos lo siguiente, ¿no? Ya que el head lo tiene, lo que vamos a hacer es elemento y vamos a seleccionar el elemento y lo que vamos a hacer es que a nuestro elemento seleccionado le vamos a agregar una clase, ¿sí? Agregar clase llamado destacado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Hemos creado unos estilos y estos estilos los vamos a hacer a un elemento que estamos obteniendo y le vamos a agregar esa clase de destacado. Y se va a aplicar los estilos para esa clase. Sé que puede ser un poquito engorroso, pero si te das cuenta es básicamente crear esto, darle un contenido de CSS, agregarlo a nuestro documento, a nuestro head, y posterior a eso obtener el elemento que yo le quiero dar ese estilo. Yo estoy viendo que esto va a ser para una clase, entonces le agrego una clase. ¿A quién? A mi elemento. También podemos modificar a una hoja de estilos existentes. Como les digo, se puede hacer eso, manipular el CSS. No es muy recomendado porque si tú quieres manipular el CSS, entonces hazlo de otra manera, pero también declaramos una hoja, entramos a la hoja, o sea, prácticamente estamos entrando a nuestro style si lo tuviéramos acá, ¿sí? Y le estamos intentando una regla, ¿no? Y le estamos dando todo esto de acá. No lo vamos a ver mucho a detalle eso, pero se puede modificar todo lo que está en el DOM, o sea, todo lo que está en nuestro índice HTML es manipulable. Entonces, eso es lo poderoso del DOM, ¿ok? Algo importante es los estilos calculados con getComputeStyle. También hay un método, parte del DOM, que nos va a permitir tener unos estilos aleatorios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos un elemento, básicamente va a ser un elemento, puede ser un div, que cumpla que tenga un ID mi elemento, y le digo, ¿sabes qué? Tus estilos van a ser getComputeStilo, ¿a quién? Al elemento. Hemos agarrado los estilos calculados, hemos calculado todos los estilos de este elemento. Entonces agarramos estilos.color, va a imprimir el color actual, y estilos.margen, el margen actual. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos recuperando todos los estilos de ese elemento. Si yo tuviese un elemento, por ejemplo, que tenga unos elementos, sombras, bordes, etcétera, yo puedo saber qué estilos tiene ese elemento y quizás almacenarlos y colocarlos a otros elementos, ¿no? Va a depender mucho de cómo jugamos con esas variables. También tenemos un punto de transiciones y animaciones dinámicas que también se puede hacer con CSS. Básicamente lo que hemos visto en esta sección es que también podemos manipular ciertos atributos de estilos que vendrían a ser los CSS. También se puede manipular gracias al DOM en JavaScript, ¿no? Y las transiciones definitivamente es recomendable también hacerlo, creo que definitivamente hacerlo en CSS, ¿ok? Pero también se puede hacer acá. Puedes combinar la manipulación de clases o estilos de transiciones, por ejemplo. Voy a tener un elemento que puede ser un div que debe tener un ID mi elemento. Ya tengo el elemento capturado. Y le voy a dar un estilo. Estilo transición all 0.5. Lo que estoy diciendo acá es que a todo lo que tengan esto de acá le voy a dar una transición lenta de 0.5 segundos. O sea, menos de un segundo, la mitad de un segundo. Y que va a ser de una manera pausada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a cambiar el estilo para activar la transición. Acá ella está trabajando con una función llamada setTimeout, que la vamos a ver, pero que no es complicado de entender.
¿Qué dice acá? Set timeout lo que va a necesitar es una función anónima. No nos perdamos mucho. Una función anónima es un método, es una característica de algo que quiero que se ejecute. Y anónima quiere decir que no va a tener nombre. Simplemente vamos a colocar de esta manera. ¿Y qué le estamos diciendo acá? Que la función anónima que se va a ejecutar, que es esta de acá, va a tener que tener algún tipo de lógica. La lógica acá es cambiar los estilos. Por ejemplo, tengo element style y estoy accediendo al elemento transform. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con el transform? Estamos dándole un tipo de escalado. Seguramente que cuando pasemos algo, va a crecer en 1.5 más de lo que ya tenía. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el background sea blue, o sea, que sea un azul claro. Y todo esto va a pasar en cada segundo. ¿Sí? En un segundo va a pasar todo esto. Tenía esto de acá y ahora va a pasar esto de acá. Lo vamos a ver un poco más a detalle cuando trabajemos con funciones, pero quiero que te des cuenta que no es nada del otro mundo trabajar con funciones. Ese timeout te dice, a mí dame algo que quieres que ejecute y dame el tiempo que tú quieres que yo eh, que quieres que yo lo ejecute. Nuevamente, dame algo que tú quieres que ejecute. Por lo general te pide una función anónima, que es lo que tú quieres ejecutar, y este es el intervalo de tiempo que tú quieres que se ejecute. En este caso, que se espere un mil, ¿no? Que se espere un segundo y que lo ejecute. ¿Sí? Pero nada, eso es básicamente para entender de que así es como se trabaja el tema de la manipulación de los estilos.